Tengo que reconocer que en un principio este vídeo no entraba en mis planes, no estaba en el esquema de vídeos que tenía pensado para tratar sobre la masonería, pero a raíz de haber leído nueva información en los libros que he seguido leyendo, pues he considerado que tiene sentido introducir este tema en la serie de estos vídeos, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de la relación entre masonería y otras religiones. Hemos visto ya la incompatibilidad entre masonería y cristianismo, hemos visto la completa compatibilidad entre masonería y judaísmo, e incluso identificación de uno con otro, y nos faltaría por ver de las grandes religiones monoteístas cuál es la relación entre masonería e islam. Pues para esto voy a comenzar con el libro de Pavel Gómez del Castillo, que se llama ¿Qué es la masonería? 123 preguntas con respuestas concretas. Es lo que dice Pavel Gómez del Castillo. ¿Y por qué elijo este libro? Porque en la propia solapa podemos ver quién es este hombre, ¿no? Te habla de su trayectoria, de su recorrido en el periodismo y demás. Y al final dice, fundador de El Oriente, o sea, es decir, un medio puramente masónico incluso en el nombre, ¿no? Y pasado gran inspector de comunicación de la Gran Logia de España. O sea, podemos ver que es una voz autorizada dentro de la masonería española y por esa razón pues considero que tiene peso y tiene legitimidad, ¿no? Lo que diga Pablo Gómez del Castillo en este caso sobre pues lo que dice aquí. Pues bien, hay una pregunta concreta en este libro que es ¿qué dice la religión musulmana sobre la masonería? Vamos a ver qué dice Pablo Gómez del Castillo. Figuras veneradas en el mundo islámico como Jamal al-Din al-Afghani, que recorrió el mundo durante la segunda mitad del siglo XIX intentando conseguir la unidad de la comunidad musulmana, pertenecían a la masonería. Sin embargo, en la actualidad la masonería está fuertemente perseguida en las dos ramas del Islam, es decir, chiíes y suníes, ¿no? Vamos a ver lo que dice de cada una de estas ramas. Para los musulmanes chiíes, que representan el 10% del total, la referencia doctrinal es Irán, donde la pertenencia a la masonería fue proscrita tras la Revolución Islámica, 1979. Centenares de masones fueron ejecutados, encarcelados y depuestos de sus puestos en la administración pública o la universidad y sus propiedades fueron expropiadas. Irán tiene un propio WhatsApp llamado Soroush, entre cuyos emoticonos destaca una mujer en chador portando letreros. Uno de ellos dice literalmente muerte a los masones. Eso sobre los chiíes, y vamos a ver sobre los suníes. La institución con más autoridad para los musulmanes suníes, que representan el 90% del total, es la Universidad de Al-Azhar en El Cairo, fundada en el año 975. Tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, en 1948, la masonería comenzó a ser calificada en Egipto como sionista, siguiendo la misma línea de pensamiento del contubernio judeo-masónico. La masonería fue oficialmente prohibida en Egipto en 1964 y condenada por la Universidad de Al-Azhar en 1978. El edicto declaraba que es una organización peligrosa y destructiva que distrae a los musulmanes del Islam y admite hombres sin preferencia por su religión, fe o secta para servir a todas las revoluciones. La condena cae en el relato de la masonería invisible. Sus principios reales se ocultan a los miembros, excepto a los miembros elegidos de sus grados superiores. Esto no es una teoría, esto lo dice Albert Pike, entre otros. En la masonería visible, los miembros son libres de practicar su religión, pero solo los miembros ateos son promovidos a sus grados superiores. Yo aquí diría, más que ateos, diría luciferinos, pero bueno, ya hablaremos de esto en otro vídeo. En la cúspide de esa pirámide sitúa una Junta Administrativa Internacional Superior secreta que es judía y promueve actividades sionistas, y hace uso de ramas ocultas entre las que cita explícitamente a los rotarios. Es decir, en realidad, si lo pensamos, tiene sentido el posicionamiento del Islam, teniendo en cuenta que en el vídeo anterior veíamos la completa compatibilidad entre masonería y judaísmo. Sabemos que Islam y judaísmo son como el agua y el aceite. O sea, tenemos el caso de Israel y Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la masonería tiene una completa compatibilidad con el judaísmo, es lógico pensar que el Islam se va a posicionar en contra de la masonería. Ahora bien, hay otra pregunta en el libro que es ¿cuántos países musulmanes permiten la masonería? Dice, en la actualidad, solo 14 países que tienen una mayoría de población musulmana permiten la práctica de la masonería. Destaca Turquía, dice este libro, ¿vale? No voy a seguir leyendo, pues porque aquí tenéis el libro para quien quiera leerlo, ¿no? Es decir, que aunque el Islam oficialmente esté en contra de la masonería, hay países musulmanes, o con una población que en su mayoría es musulmana, que sí que aceptan la masonería, aunque sean poquitos, aunque sean 14, pero los hay. Ahora bien, ¿tenemos algún ejemplo de alguna orden o de alguna rama de la masonería donde se vea más claramente una posible relación entre Islam y masonería? Pues para responder a esta pregunta tenemos que irnos al continente americano, y me voy a referir a la orden de los Shriners. ¿Qué es esto? Pues es una orden cuyo nombre completo es Antigua Orden Árabe de los Nobles del Santuario Místico. De hecho, shrine en inglés se puede traducir como santuario, templo o incluso altar. Pero si acudimos a su propia página web podemos ver lo que dicen ellos mismos sobre qué son los Shriners, ¿no? Vamos a verlo.
Aquí lo tenemos, Shriners International, celebrando 150 años. Aquí en su propia web pues habla de su historia, ¿no? 150 años de diversión y compañerismo. La historia de los Shriners International es la historia de personas que se unieron con el espíritu de diversión y compañerismo, que sentarían las bases de una fraternidad mundial y establecerían un sistema de atención médica especializada en pediatría reconocido a nivel mundial. ¿Vale? Así es como empiezan ellos a definirse. ¿Cómo surgió esto? En 1870, un grupo de 13 masones se reunía regularmente en Knickerbocker Cottage en la ciudad de Nueva York. A menudo la discusión giraba en torno a la formación de una nueva fraternidad de masones basada en los principios de la francmasonería, pero con elementos adicionales de diversión y compañerismo. Es decir, fue fundado por masones. Aquí ya vemos la relación entre masonería y esta orden, ¿no?, de los Shriners. Walter Fleming y Billy Florence, actor, estaban entre los miembros del grupo. Florence había estado de gira por Europa y asistió a una fiesta ofrecida por un diplomático árabe. El estilo, los sabores y la música exóticos de la fiesta de temática árabe llevaron a Florence a sugerir este como el tema de la nueva fraternidad, mientras que el Dr. Fleming y otros miembros del grupo redactaron el ritual, diseñaron el emblema y el vestuario, formularon un saludo y declaró que los miembros usarían el fez rojo. El nombre de esta nueva fraternidad fue la antigua orden árabe de los nobles del santuario místico, como acabamos de ver. Es decir, vemos que un doctor y un actor, en este caso, pues fueron los que fundaron esta orden, siendo ellos masones y trayendo pues elementos culturales árabes de su viaje por Europa. Ahora vamos a ver qué es lo que dicen sobre cuál es la misión y los valores de los Shriners. La misión de Shriners International es ser la principal organización fraternal para hombres de buen carácter, es decir, lo mismo que lo que dice la masonería. Brindar programas y servicios atractivos de calidad para sus miembros, sus familias y sus amigos con un espíritu de diversión, compañerismo y camaradería social. Vemos que hacen mucho hincapié en la palabra diversión, ¿vale? Ahora después vamos a ver un poquito más sobre esto. Fomentar la superación personal a través del liderazgo, la educación, la perpetuación de los valores morales y la participación comunitaria, nuevamente valores masónicos. Y servir a la humanidad a través de los recursos de su filantropía Shriners Children's, ¿vale? Vamos a ver un poquito más aquí. Liderazgo. El Diván Imperial es el órgano de gobierno internacional de la fraternidad que consta de 12 oficiales imperiales que actúan como una junta directiva corporativa. ¿Vale? Es decir, vemos que tienen una jerarquía. Es cierto que los Shriners no funcionan en un sistema de grados, igual que los ritos masónicos, pero sí que tienen una estructura jerárquica, porque tienen aquí, según dicen ellos, un Diván Imperial que consta de 12 oficiales imperiales, ¿no?, que están en la cúspide de esta orden. Y aquí entramos ya más en el tema de la masonería y los Shriners, ¿vale? Aquí dice organizaciones asociadas. ¿Veis que lo pone aquí? Organizaciones asociadas. La foto que tenemos aquí ya a priori, pues para los que conocéis un poquito sobre masonería, que habéis visto estos vídeos, pues ya sabréis identificar algunos símbolos, ¿vale? Obviamente tenemos aquí el compás, la escuadra y la letra G. Aquí tenemos el emblema del rito escocés antiguo y aceptado, que como sabéis es un águila bicéfala. Y aquí en medio, a ver si se puede ver, con el 32. Aquí, esta es la triple tau, que es el símbolo del arco real. Y aquí vemos la Orden de la Estrella de Oriente, que es otra orden masónica afiliada a esto de los Shriners, que como vemos es la estrella invertida. Ya comentamos lo que significa la estrella invertida, ¿vale? Pues ¿qué dicen aquí? Todos los Shriners son masones. ¡Pum! Lo sueltan así de primeras. Para convertirse en un Shriner, un hombre debe alcanzar el nivel de un maestro masón en la masonería. Es decir, no con ser masón te vale para entrar en los Shriners, sino que tienes que ser maestro masón, es decir, de grado 3 en adelante. Esto lo cambiaron, si no me equivoco, en el año 2000, porque notaron una caída en la membresía, ya que el requisito que había hasta ese momento para entrar en los Shriners era o bien alcanzar el grado 32 del rito escocés antiguo aceptado, es decir, arriba del todo, o bien alcanzar el grado 13 del rito de York, que en ese rito es el más alto también. O sea, no con ser maestro te valía, sino que tenías que llegar a lo alto de la cúspide, ya fuera en un rito o en el otro. Como notaban que cada vez se afiliaba menos gente, pues dijeron, oye, vamos a bajar el criterio, vamos a poner que sea a partir del grado de maestro, o sea, a partir del grado 3. Y esto además les vino muy bien a partir del año 2001, que como sabéis fue el año del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y os podéis imaginar una orden de tintes árabes en Estados Unidos, pues lo que pudo pasar en ese momento, ¿no? Entonces desde 2000, 2001 es cuando ya bajaron este criterio y ya puedes ser Shriner si eres maestro masón. Aquí te habla, pues eso, odas a la masonería, ¿vale? Afiliación masónica a través de la participación, el servicio continuo a organizaciones de cuerpos adjuntos como Shriners,
Algunos de nuestros socios incluyen pues rito escocés, rito de York y aquí algunos más pequeños, más nicho podríamos decir, grutas de América del Norte, High Sword International, los altos cedros del Líbano. Este nombre me hace gracia porque te dice los cedros altos del Líbano de América del Norte es un grupo secundario de la masonería abierto a los maestros masones en buen estado. Y aquí te dice, el nombre se deriva de los cedros del Líbano que el rey Salomón usó para construir su templo. Si recordáis, veíamos que uno de los grados del rito escocés antiguo y aceptado se llamaba Caballero del Hacha Real o Príncipe del Líbano. Y os decía que hacía alusión a este episodio de la historia de la leyenda masónica, ¿no? Hace tiempo descubrí una canción del grupo U2, o U2, como llamamos en España, que se llama precisamente Cedars of Lebanon, es decir, cedros del Líbano. Supongo que será casualidad, ¿no? Que un grupo como U2 haya hecho una canción que se llame Cedros del Líbano cuando es una referencia puramente masónica. Y luego en la parte de organizaciones de mujeres, entre todas las que hay, pues quería mencionar justo la de la Estrella de Oriente. Aquí la han llamado Estrella del Este, pero es lo mismo, ¿vale? Es la que tenía el pentagrama invertido que veíamos arriba. La Orden de la Estrella de Oriente, o la Estrella del Este, es un cuerpo anexo masónico abierto tanto a hombres como a mujeres. Es interesante recalcar esto porque aquí lo engloban dentro de organizaciones de mujeres, pero también pueden entrar hombres, ¿vale? Establecida en 1850, la orden se basa en algunas enseñanzas de la Biblia, pero está abierta a personas de todas las creencias religiosas. Esto era uno de los argumentos que utilizaba tanto la Iglesia como en este caso el Islam para atacar a la masonería, ¿no? El indiferentismo religioso, o sea, que puede ser de cualquier religión. Los hombres deben ser maestros masones y las mujeres deben tener relaciones específicas con un masón, ¿vale? O sea, no cualquier mujer puede entrar aquí. Tienes que ser mujer de, hermana de, hija de, masón. Y luego organizaciones juveniles. La más conocida, la principal en este sentido, es la de Molay International. Como sabéis, Jacques de Molay fue el último templario, fue el que juró venganza contra el trono y el altar. Interesante que elijan este nombre para la organización de masones jóvenes, de edades entre 12 y 21 años. ¿Vale? Digamos que sería como la cantera de la masonería. Y aquí ya luego saldrán masones que formarán parte de las obediencias y ritos típicos de la masonería, ¿no? El rito escocés, el rito de York, el arco real, el rito de emulación, etc. Pues bien, una vez visto lo que dicen ellos mismos, los Shriners, de quiénes son y su relación con la masonería, voy a traer aquí dos libros en los que se menciona esto de los Shriners. Uno de ellos es 33 grados de engaño, de Tom C. McKenney, que tiene un capítulo especial que se llama Los Shriners, ¿vale? El Islam en la masonería. Entonces vamos a ver qué dice aquí Tom C. McKenney sobre esto. Te dice principalmente, en resumen, que los Shriners son conocidos por dos cosas. La primera es que son conocidos por ser los chicos de la fiesta, lo dice así literalmente, los chicos de la fiesta de la masonería. Y además dice que así como los masones suelen mantener ese secretismo, los Shriners no. Los Shriners públicamente hacen gala de sus fiestas, de su servicio comunitario, hacen muchas payasadas, porque realmente son un poco también los chicos de circo, ¿no? De todo esto y demás. Por eso mucha gente en Estados Unidos sí que sabe lo que son los Shriners. Sí que lo sabe porque, como digo, mantienen un perfil alto, ¿no? Y la segunda razón por la que son conocidos es porque construyeron 22 hospitales en América en el cual dan servicios a niños, ¿vale? Principalmente pues a niños con problemas, según he leído, de quemaduras, problemas también mentales, todo tipo de problemas pediátricos. Pues los Shriners se especializaron en esto, ¿vale? Su ayuda, su filantropía está enfocada en esto, cosa que es loable por otra parte. Ahora bien, ¿cuántos fondos se destinan realmente a la ayuda a niños? Pues vamos a ver lo que dice Tom C. McKenney a este respecto. En 1986, el Orlando Sentinel publicó una relevante serie de investigación sobre los Shriners de Florida y descubrió que solamente el 2% del dinero reunido en todos sus esfuerzos para recaudar fondos fue realmente a la construcción y dirección de sus hospitales. El resto se dedicó a promoción, entretenimiento, publicidad, operación de bares privados, restaurantes y campos de golf, viajes y convenciones. Se calcula que se gastaron 15,5 millones de dólares en fiestas y convenciones en 1986 solamente, según la Hacienda Pública. Esto nos lleva a otro punto interesante. Los Shriners son una organización benéfica muy rica. Y dice él, para mí esto parece ser una gran contradicción. En 1985, Hacienda la consideró la más rica en los Estados Unidos, con unos fondos de financiación calculados en 2.000 millones de dólares, aproximadamente el doble de la riqueza de la que ocupaba el segundo lugar, la Cruz Roja Americana. Pero como digo, esto es lo que se sabe públicamente. Los chicos de la fiesta de la masonería, un poco payasetes y un poco circenses, y que ayudan a niños, aunque el porcentaje de los fondos que destinan a esto sea ínfimo para lo que tienen.
Pero vamos a ir un poco más adentro, vamos a ir a la parte más mística, como sabéis, la parte más... lo que no se cuenta oficialmente de esto. De hecho, ellos no cuentan nada de lo que hacen de puertas para adentro, ¿no? Como decía antes, los Shriner no funcionan por grados, como si funcionan el resto de obediencias masónicas, pero los iniciados sí que tienen que hacer juramentos y hay un castigo por incumplir el juramento como en cualquier obediencia masónica. Vamos a ver lo que dice Tom C. McKenney. El candidato a la iniciación es saludado por el sumo sacerdote, quien dice: por la existencia de Alá y el credo de Mahoma, por la legendaria santidad del tabernáculo en la Meca, te saludamos. El candidato debe arrodillarse delante de un altar musulmán, poner su mano sobre el Corán, en algunos casos también una Biblia, y hacer su terrible juramento de muerte invocando al dios pagano Alá para obtener ayuda. Que Alá, el dios de los árabes, musulmanes y mahometanos, el dios de nuestros padres, me sostenga para el cumplimiento total del mismo. Amén, amén, amén. En la prueba ritual del reconocimiento para un Shriner que quiere entrar en una reunión en un templo que no es el suyo propio, se le pregunta, entre otras cosas, en qué altar adora. Él debe responder: en el altar del Islam. El ritual del altar declara que el Islam es verdad. Quien busca el Islam con sinceridad busca dirección verdadera. Como el Islam y su libro santo, el Corán, enseñan que Jesús fue solamente un profeta menor, subordinado a Mahoma, que Dios no tiene hijos y que todos los infieles, y eso sin duda incluye a los cristianos, que no renuncien a sus creencias y se conviertan al Islam han de ser muertos, esto crea una grave contradicción para el Shriner cristiano. Evidente, ¿no? Es decir, que el ritual de los Shriner conlleva una consagración a Alá, ¿no? El dios de los musulmanes, que para ellos es el auténtico Dios. ¿Y cuál es el castigo del incumplimiento del juramento? Pues así como los castigos del incumplimiento del juramento en la masonería incluían, aunque ya no, penas físicas, es decir, daños físicos, para los Shriner esto se mantiene, no se ha eliminado, ¿vale? Sigue habiendo castigos físicos. Vamos a ver concretamente lo que dice el ritual. En este juramento el candidato acepta la pena de, literalmente, que me pinchen los ojos hasta el centro con una hoja de triple filo, me despellejen los pies, con finos cortes en tiras, y sea obligado a caminar por las calientes arenas de las estériles costas del Mar Rojo hasta que el ardiente sol me golpee con una plaga enrojecida. Vemos aquí nuevamente, pues, ¿no?, los valores de la filantropía, la hermandad, la diversión, ¿vale? He mencionado antes que íbamos a hacer especial hincapié en el apartado de la diversión, ¿vale? Los chicos de la fiesta de la masonería, que como dice Tom C. McKenney, son los Shriner. Pero claro, ¿qué es diversión? Para las personas que han entrado en los Shriner y que luego cuentan cómo es el ritual de iniciación, te comentan que hay muchas prácticas que son humillantes, ¿vale? Es decir, para los Shriner es muy divertido, pero para el que se está iniciando es un suplicio, es muy humillante, ¿no? De hecho, dice Tom C. McKenney, un hecho repulsivo acerca del Shriner es su interés en la micción, es decir, en la orina. En el ambiente de agitación de la iniciación parece haber solamente humor de cuarto de baño, una cuestión de mal gusto infantil. Se rocía al candidato que tiene los ojos vendados con agua tibia y se le hace creer que un perro u otro hombre está orinando sobre él. Sin embargo, en el serio asunto de su trabajo secreto, entre comillas, la prueba de reconocimiento mediante la cual un Shriner puede ser admitido en una logia donde no es conocido, se refiere a que él tiene que aportar unas gotas de orina a fin de obtener acceso a la reunión, reduciendo al Shriner al nivel cultural de un perro que olfatea. Esto es lo que dice Tom C. McKenney. Pero Tom C. McKenney no es el único que habla de esto. Hay más libros que hablan de los Shriner. En este caso, he podido leer sobre esto en el libro titulado El libro negro de los Illuminati de Robert Goodman, ¿vale? Este libro como tal no me ha entusiasmado demasiado, pero sí que he podido sacar algunas notas y algunos elementos que me pueden ayudar a algunos de mis vídeos, como es este caso. Este libro también tiene un capítulo que trata específicamente de los Shriner. Y voy a mencionar el epígrafe Iniciaciones y prácticas humillantes. Un artículo de Associated Press publicado el 20 de noviembre de 1991 refiere que Michael Vaughan, de Kentucky, entabló un pleito con los Shriner después de sus experiencias humillantes de iniciación. Afirma que fue al templo del Shrine para aprender los secretos del universo y en 1989, junto con otros candidatos, tuvo que realizar una serie de pruebas delante de un público de la orden. Las pruebas incluían caminar sobre un felpudo cargado eléctricamente, sentarse desnudo sobre un banco electrificado y tener los fondos de sus pantalones cortos pegados a las piernas con cinta adhesiva. Vaughan sospechó que iban a verter sobre su ropa interior el contenido de una pila próxima repleta de fresas, nata montada y helado. Esta última humillación no se realizó porque se cayó una mesa tirándolo al suelo y dejándolo inconsciente. Vaughan no pagó su contribución al templo y nunca regresó. En su denuncia declaró que estas actividades fueron dolorosas y como consecuencia tuvo que recibir tratamiento médico. Acusó a los Shriner de abuso y fraude. Y luego Tom C. McKenney también dice, que no lo he mencionado antes, que a partir de estos casos, ya para entrar en los Shriner tienes que hacerte pruebas médicas previamente para saber si puedes pasar el ritual de iniciación, ¿vale? Para que no les denuncien, obviamente.
Pero además Robert Goodman te menciona otros casos de escándalo de los Shriner relacionados con los circos de los Shriner. Como decía, son muy payasetes y tal, y tienen mucha presencia en circos, tienen una red de circos, ¿no? Además de hospitales. Pues al parecer ha habido muchos casos de accidentes en sus circos, pues por tener poca seguridad, por contratar a gente poco preparada, hasta el punto de que ha habido gente que ha muerto por ataques de animales, ¿no? Y además también salieron escándalos relacionados con las actividades que hacen los Shriners, ¿vale? Sus fiestas privadas, donde había pues mucha prostitución. Y esto, como vemos, pues viene a ser un común denominador de ciertas élites o cierta gente con mucho dinero que, para pasárselo bien, pues recurre a este tipo de prácticas. En resumen, una orden que se conoce como los chicos de la fiesta de la masonería y la orden que ayuda a niños en los hospitales, pues vemos que tiene todo lo que no cuentan. Obviamente ellos no lo cuentan en su web, de a dónde destinan los fondos, qué porcentaje va a los hospitales, qué incidentes han tenido personas que se iniciaban en los Shriners y que finalmente incluso les denunciaron por prácticas humillantes y prácticas incluso que atentaban a la integridad física, ¿no? O sea, felpudos cargados eléctricamente. ¿De qué estamos hablando? O sea, eso es tortura. Y también pues actividades que Tom C. McKenney califica como de cuarto de baño relacionados con la micción o la orina. Esto es, en resumen, la orden de los Shriners, la orden que Tom C. McKenney define como la expresión islámica de la masonería. Y ya para finalizar este vídeo me quería referir a las referencias que existen de ciertos investigadores e historiadores especializados en masonería sobre el primer contacto entre la masonería y el Islam. ¿Cuándo se produjo esto? Porque esto que hemos visto ahora es actual, o sea, quiero decir, los Shriners existen a día de hoy y demás. Pero ¿cuál fue el origen de este contacto entre masonería e Islam? Pues según investigadores como Edith Starr Miller, en su libro The Occult Theocracy, habla de los templarios. Tenemos que retrotraernos otra vez a la historia, a los templarios. Como sabéis, la leyenda masónica, no solamente masónica, también la leyenda oficial de los templarios, habla de que, si bien en origen eran cristianos, una vez llegaron a Oriente Medio, cuando volvieron, trajeron prácticas que no eran cristianas como tal, sino más bien paganas. Es decir, algo pasó en su viaje allí que les transformó y volvieron con prácticas gnósticas, místicas, esotéricas, se le acusó de culto a Baphomet, culto a deidades paganas, etc. ¿Pero qué pasó allí? ¿Quiénes fueron los que les transformaron a los templarios? Pues según autores como esta mujer, Edith Starr Miller, fueron los Assassins, la secta de los Assassins, que eran islámicos. El episodio histórico de los Assassins es otro de estos episodios en los que hay leyenda mezclada con historia, mezclada con mitos, con lo cual es complicado saber a ciencia cierta qué hay de verdad en todo esto, ¿no? Pero sí que se ha puesto de moda recientemente, especialmente con la serie de videojuegos de Assassin's Creed, es decir, el credo de los Assassins o de los asesinos. Y a raíz de esto, pues han salido más publicaciones en medios, pues más o menos de gran tirada, ¿no? Pues como por ejemplo, he visto casos de National Geographic, de la revista Muy Interesante y demás. Y vamos a ver qué es lo que se dice, ¿no? De manera más o menos Vox Populi sobre los Assassins. Me voy a quedar con el artículo de Muy Interesante, que dice que fue la secta de los asesinos. La secta medieval de los asesinos inspiró al videojuego Assassin's Creed. ¿Qué hay de cierto en su oscura leyenda? Los asesinos fueron un grupo militar perteneciente a los ismailíes nizaríes, un grupo religioso dentro del chiismo islámico. O sea, es decir, sabemos que los chiíes son el 10% del Islam y esto es un grupo dentro de ese grupo, o sea, con lo cual es como la heterodoxia dentro de la heterodoxia. Su poder, que se concentró durante los siglos centrales de la Edad Media, dio pie a una serie de leyendas y tergiversaciones que perduraron durante siglos. ¿Vale? Se les atribuyó un carácter oscuro y malévolo hasta el punto de identificarlos con un grupo de homicidas despiadados. Despreciados por las demás sectas y grupos del Islam, eran incluso rechazados por el resto del Islam, especialmente de las comunidades persas y sirias. La leyenda negra en torno al grupo fue adoptada por la imaginación occidental. Todavía hoy se les atribuye el primado del terrorismo islámico. ¿Quiénes fueron los asesinos? Esta orden militar nizarí funcionó como un poder subterráneo que, desde el corazón del califato de los selyúcidas, creció y se expandió hasta convertirse en una auténtica amenaza para la estabilidad del poder fatimí persa. Poseían un profundo interés por el estudio del Corán desde una perspectiva esotérica, ¿vale? Ya vemos aquí una palabra clave relacionada con esta gnosis o este misticismo que supuestamente trajeron los templarios, que los llevó a buscar verdades divinas ocultas en los textos a través de la iniciación y del estudio guiado, ¿vale? Iniciación, esotérico, etc. Se atribuye la fundación del grupo a Hassan y Sabah en el siglo XI. Vale, etcétera, Vale. ¿Por qué se les llamaba los asesinos? Esto es interesante. El término asesino nace del árabe hasashin o hasishiya, que significa comedores o consumidores de hachís.
Como sabéis, hachís también se le llama hash, por eso hashashin tiene sentido, ¿no? Este modo despectivo de denominarlos nació de un bulo puesto en circulación por otras facciones musulmanas para desacreditarlos. Seguimos. ¿De qué manera la palabra asesino cambió su significado de consumidor de hachís para dar paso al de homicida? Para los nizaríes, el asesinato era lícito y se ponía en práctica en aras de un bien mayor. O sea, es decir, el fin justificaba los medios, y esto es lo mismo que veíamos, o que veremos, mejor dicho, con la secta de los Illuminati, cuando hablemos de los Illuminati, y otras similares, ¿vale? El fin justifica los medios, en este caso incluso el asesinato. Se percibía como un sacrificio necesario ante los desmanes de la tiranía y la opresión. Aquí podemos ver, como indicaba el propio artículo de Muy Interesante, una relación con los terroristas, ¿no? Que se inmolan por un bien mayor. La secta militar se denominaba a sí misma Fidai o Fedayin, el que se entrega, el que se sacrifica. Entrenados para combatir, espiar e incluso sacrificar sus vidas para conseguir objetivos políticos, cultivaban sus habilidades tácticas, además de la obediencia y la espiritualidad. La autoinmolación, algo que acabo de mencionar, y el compromiso férreo con la causa formaban parte de sus deberes. Pues aquí, y ya sin hablar de masonería ni nada de esto en este artículo de Muy Interesante, pero los que sabemos, los que hemos cubierto el tema de la masonería, pues conocemos la relación de la masonería con el misticismo, el esoterismo, la iniciación, o sea, ciertas palabras que han aparecido en este artículo. No es una locura pensar que hay algo de cierto en la teoría de que fueron los assassins los que plantaron su semillita en los templarios, que luego a su vez trajeron todo esto de vuelta a Europa. Pues como digo, esto de los assassins se ha puesto de moda recientemente con la saga de juegos Assassin's Creed, que significa credo de los assassins. En estos juegos tú, el protagonista del juego, eres un miembro de los Assassin, o sea, es decir, es lo bueno, ¿vale? Para el juego tú eres el bueno, eres el Assassin, y tienes que seguir un credo. Pues vamos a ver cuál es este credo de los Assassins. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Relativismo. Hemos visto que es fundamental en la masonería. Nada es verdad. Todo puede ser verdad. O sea, decir que nada es verdad y que todo puede ser verdad, al final es reducir todo al relativismo. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido. Es decir, se desdibujan las líneas entre el bien y el mal. Todo está permitido. Actuamos entre las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Y en esta última parte de este credo tenemos dos relaciones con la masonería. Actuamos entre las sombras, es decir, secretismo. Entre ellos sí que lo saben, pero nadie más debe saber quiénes son los assassins. Y también otra referencia que es de la oscuridad a la luz. De las sombras a la luz, para servir a la luz. Esto lo dice aquí claramente. Recordaréis que hemos visto que el iniciado en la masonería accede con una venda en los ojos y se le pregunta qué es lo que busca si él tiene que decir luz. ¿Vale? Entonces aquí vemos nuevamente dos elementos que relacionan este credo con la masonería también. Y al final dice, somos asesinos. Y este es el credo del protagonista del juego. ¿Vale? Eso es lo que reciben los chavales que juegan estos juegos como lo guay, lo que mola. ¿Vale? Este tipo de credos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que era interesante también, aunque no hay tantísima relación entre masonería e islam como sí la hay con el judaísmo, sí que hay cierta relación, como hemos podido ver, ¿no? Entonces, por eso consideraba importante hacer este vídeo, para concluir con esta relación entre masonería y religiones. Hemos visto la relación directa con los antiguos misterios, que a su vez tienen ciertos elementos de religiones orientales, la reencarnación, el karma, el que todo es cíclico, todo esto. También veíamos la incompatibilidad entre masonería y cristianismo, la compatibilidad total entre masonería y judaísmo, y ahora faltaba por ver qué relación había entre masonería e islam. Creo que con esto tenemos cubierto todo el espectro de relación entre masonería y religiones, y en el siguiente vídeo trataré la relación entre masonería y luciferismo, el culto a Lucifer en la masonería. Pues espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así compartirlo y nos vemos en próximos vídeos.